Y hoy vamos a estar hablando sobre fieles en las riquezas espirituales. Cuando Dios creó al hombre, lo puso sobre todo. Lo hizo rico al hombre. ¿Sí o no? Imagínense, para que él sea el administrador de todo lo creado. Y todos sabemos qué pasó, que el hombre cayó y perdió todo por ser infiel. Hoy en Cristo Jesús tenemos la oportunidad de recuperar todo lo perdido, pero ahora son riquezas espirituales y eternas. Amén. Amén. Porque la eternidad está en la verdad y la verdad se ha revelado a nuestra vida, que es Cristo Jesús. Y no solo se ha revelado en nuestros corazones, sino que también nos ha dado de su naturaleza, nos ha dado de su espíritu y nos ha hecho copartícipes de sus riquezas. Amén. Amén. Por lo tanto, Dios pide que seamos fieles en riquezas espirituales, que son eternas, mis amados hermanos. Vamos para eso a dar un ejemplo y vámonos al libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 9. Cuando la Biblia está hablando a la iglesia, en el capítulo 2, en el versículo 9, dice la palabra de Dios a la iglesia de Esmirna: yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagogas de Satanás. No temas en nada en lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel. Mire lo único que le pide el Señor es fidelidad. Sé fiel. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. La fidelidad de Dios es hasta que el último suspiro tengamos sobre este mundo. Dice: y yo te daré la corona de la vida. ¿Qué pasaba con los hermanos de Esmirna? Esmirna significa mirra. Quiere decir donde hay tribulación, hay dolor. Amén. Donde se está probando angustia, incluso la muerte. Y aquí, ¿qué pasaba con esta iglesia? Mire, ellos habían aprendido a valorizar las riquezas espirituales. Para ellos lo más importante en su vida no era lo que tenían, bienes materiales, sino las riquezas espirituales. Mire, en Esmirna, en esta ciudad, imagínense, y es la única de las 7 ciudades que habla de las iglesias aquí de Esmirna, la única que hasta el día de hoy existe, a 60 kilómetros de las ruinas de Éfeso. Sin embargo, mis amados hermanos, estos hermanos, usted se imagina cómo eran probados, al punto que si en sus trabajos ellos declaraban su fe en Cristo, venían despedidos. No los aceptaban. Se había despertado un odio. Era un ambiente hostil hacia la fe del cristianismo. Pero ellos habían llegado a perderlo todo por la fe. No solamente a perderlo, sino a ser, hermano, a un punto de probar tribulación, dolor, angustia y pobreza. Pero Jesucristo se le va a revelar a su vida en medio de toda esa prueba que están viviendo ellos. ¿Sabe por qué? Porque el corazón de ellos estaba en las riquezas celestiales. Es como que todos esos hermanos tenían una mente celestial y propósitos celestiales. Mis amados hermanos, en otras palabras, su galardón sabía que estaba allá. Y nada ni nadie los iba a detener. Y cuando el consuelo que ellos reciben de nuestro Señor Jesucristo es en el versículo 9, cuando le dice: pero tú eres rico, le dice. Tú eres
10. En medio de su sufrimiento, de su soledad, de su pobreza, de todo lo que habían perdido, de lo que se sentían despreciados. Mire, porque eso es lo único que el mundo puede dar a un cristiano. Es lo único. Y sin embargo, ellos por amor al Señor estaban experimentando todos esos sufrimientos. Y ellos dicen, ¿no? Ellos ¿cómo se miraban? Pobres. Porque estaban en la nada. Y el Señor viene y le dice, mira, tú para mí eres rico. ¿Quién es rico para Dios? ¿Quién es rico para con Dios? El que está invirtiendo su vida, su energía, sus talentos, sus propiedades, todo en el reino de los cielos. Amén. Donde le da valor e importancia al amor, a la paz, a la armonía. ¿Saben por qué? Porque es rico por dentro. Una persona que es rica espiritualmente es una persona, hermano, que está dispuesta a sufrir por causa de su fe y en Cristo Jesús de todo, e incluso sufrir la misma muerte. Tremendo. Pero no queda ahí saber que esa gente era rica, no solo por dentro, sino para siempre. El rico de esta tierra, en cambio, no ha entendido que sus riquezas no le pertenecen, solo son administradores. Porque un día, y no son para siempre, y cuando un día estén delante de Dios, ¿cómo se sentirán? Cuando toda su energía, su tiempo y todo lo invirtieron solo en cosas temporales y pasajeras. Estos sí que eran ricos. Amén. Amén.